Derivadas de funciones trascendentes. Pues bien, como lo mencionamos en clase, son las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas y las trigonométricas inversas e hiperbólicas. Únicamente nos vamos a enfocar en este video en las logarítmicas y en las exponenciales. Tenemos fórmulas directas, las cuales aparecen en pantalla. La fórmula número 8 es para el logaritmo natural, fórmula número 9 para el logaritmo de base A, fórmula número 10 es una exponencial y la 11 es exponencial de base A. Vamos a comenzar con nuestros ejemplos. Derivada de una función de logaritmo natural. La fórmula que vamos a utilizar es la número 8. Primeramente tenemos que identificar el término v que está del lado derecho de la función. En este caso es x. Y obviamente tenemos que calcular la derivada de dicho término. Derivada de x es 1. Procedemos a sustituirlo. Aquí, como tiene un coeficiente número 5, se baja igualito y se pasa multiplicando. ¿A qué? A la derivada. Una vez que yo identifiqué la fórmula, me dice que es v' entre v. Esto ya lo tengo acá. Solamente sustituyo. Y lo único que hago para su resultado es multiplicar este número 5 por 1, 5 por 1, 5, entre x. Es como si le colocara un 1 y x por 1, x. Este viene siendo mi resultado. No se nos olvide colocar f' para que indiquemos que es la derivada. Ejemplo número 2. Logaritmo natural de todo este polinomio. Por lo tanto, ese es v. Y tenemos que derivar todo ese polinomio con nuestras fórmulas que ya dominamos, que son las del exponente, y bueno, aquí tenemos su derivada. 9x al cuadrado más 4x más 5. Una vez teniendo esto, bueno, si se dan cuenta aquí logaritmo natural no tiene ningún número, quiere decir que vale 1, entonces aplicamos directo la fórmula. Nuevamente trabajamos con la número 8. v' y v. Nada más la sustituí y bueno, es todo nuestro resultado. Ejemplo número 3, logaritmo natural de una raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 5. Aquí v pues viene siendo toda la raíz con sus respectivos términos. Como lo comentamos en clase, hay que cambiarlo a un exponente con fracción para que la pueda resolver, porque no tenemos una derivada de una raíz. Por lo tanto, yo cambio esa raíz a un exponente 1/2 y aplico la regla de la cadena, en donde ese exponente lo paso multiplicando, entre paréntesis coloco los términos igualitos, a ese exponente 1/2 le resto 1 y derivo ahora sí lo que está dentro de esta función. Derivada de 2x al cuadrado pues es 4x y derivada de 5 es 0. Por lo tanto aquí coloco 4x, la derivada. Únicamente aquí lo que hice fue restar 1/2 menos 1, me da como resultado menos 1/2. ¿Qué es lo que puedo multiplicar? A este 4x le coloco un 1 y multiplica a este 1 y este 2 por este 1. Por lo tanto me queda 4x entre 2 por el término elevado a la menos 1/2. Esto pasa igualito. Simplifico. Únicamente puedo dividir 4 entre 2, 2. Como tiene la x acompañada, pues lo coloco, 2x. Como no quiero exponente negativo, lo paso hacia abajo. Y es lo que hice aquí. 2x al cuadrado más 5 y cambio signo. Ya no es menos, ya es positivo, porque lo estoy moviendo del lugar. Lo regreso a su forma original, que es 1/2, la convierto nuevamente a la raíz cuadrada. Y bueno, ahí está su derivada. Nuevamente les presento v y ya la derivada simplificada. Como ya sé que esta la resuelvo por la fórmula 8, en donde me dice que el resultado es v' entre v,
Lo único que hago es colocar v' esto entre v. Listo. Para que yo la pueda resolver, la v solamente tiene un término, le coloco un 1 y aplico la famosa ley del sándwich. 2x por 1, 2x, y 2x al cuadrado más 5, si se dan cuenta al multiplicarlos se está repitiendo o es el mismo término. Entonces quiere decir que raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y una vez teniendo esto, la raíz se cancela con el exponente 2 y el resultado es 2x entre 2x al cuadrado más 5. Derivada de una función logarítmica de base a, mi base va a ser el numerito que viene acompañando al logaritmo. Puede ser 6, 5, 10, etc. Positivos nada más. Tengo este ejemplo, 8 logaritmo de 6x. La fórmula con la que voy a trabajar es con la número 9. Donde, si se dan cuenta, logaritmo de a, esto siempre lo vamos a colocar, solamente lo que cambia es el a, de acuerdo a la base que nos esté dando nuestro ejercicio. Por lo tanto, nuevamente identifico v, que es lo que está del lado derecho de la función, y su derivada. Aquí v es x y su derivada es 1. Como tengo un coeficiente, nuevamente lo respeto, pasa multiplicando 8 por, ahora sí, la fórmula logaritmo de base a, logaritmo de base 6, entre v, que es x, por la derivada de v, o v' es 1. Las únicas multiplicaciones que puedo hacer aquí es este 8 por este 1, y el resultado es 8 logaritmo de base 6, entre x. Derivada de una función exponencial natural. Voy a trabajar con la fórmula número 10, donde nos dice e elevado a algo, es v. Entonces el exponente o lo que esté elevado, eso va a ser v. No importa que sea un polinomio. Entonces v, 5x más 2, v', derivo esta función, es 5. Ok, sustituyendo la fórmula nos dice e a la v, repito lo que tengo, e a la 5x más 2 por la derivada de v'. V' aquí es 5. Listo. Una vez que lo sustituí, no puedo hacer otra multiplicación más que este 5 pasa al inicio, junto con la e. Y nos queda 5e elevado a la 5x más 2. Nunca este 5 lo vayan a multiplicar al exponente. No se puede hacer porque exponente es una cosa y este es un coeficiente. Entonces pasa tal cual. Es como si yo aquí en la e tuviera un 1 y 5 por 1, 5. Por ejemplo, en este dice 7e a la 2x. V viene siendo mi exponente. V' es la derivada de 2x, en este caso es 2. Sustituyendo en mi fórmula, respeto este 7, pasa multiplicando por e elevada a la 2x por la derivada de v, que es 2. Lo único que puedo hacer son estas multiplicaciones. 7 por 2, 14, e elevado a la 2x. Y ese es su resultado. Derivada de una función exponencial base a. Acuérdense que la base a puede ser cualquier número real diferente a 1. Puede ser menos 5, menos 4, 3, 2, pero 1 no puede estar 1 elevado a la x. Eso no se puede. Ejemplo número 7, 5 elevado a la x, trabajo con la fórmula número 11, en donde, bueno, aquí está su resultado, nada más voy siguiendo para sustituir. Tengo que identificar nuevamente v, que es x, la derivada de x, que es v', va a ser 1. Procedo a multiplicar o a sustituir términos. Dice a elevado a la v, repito esto, por el logaritmo natural de a.
logaritmo natural de 5. A, recuerden que es la base, entonces aquí A viene siendo 5, para que coloque el logaritmo natural de 5. Por V', V es 1, V'. Aquí, como todo este término está multiplicado por 1, pues su resultado es 5x logaritmo natural de 5. Ejemplo número 8. 4 elevado a la 3x más 6. V viene siendo 3x más 6. V', derivo esto, es 3. Y A, acuérdense que es la base, es 4. Y sustituyo en mi fórmula. A a la V, lo repito, logaritmo natural de A, logaritmo natural de 4 por V', 3. Aquí el resultado me lo pueden dejar hasta aquí. ¿Por qué no le puedo hacer nada? No vayan a multiplicar base del logaritmo por este 3. Eso es incorrecto, no se puede hacer. Ni tampoco ese 3 se puede multiplicar con la base ni con esto de los exponentes. No se puede multiplicar a nada. Son funciones independientes, diferentes. O bien, si lo quieren acomodar, pasan primero el logaritmo multiplicando al 3 y después por la función exponencial. Y eso vendría siendo su resultado.